Buenas noches y bienvenidos al Deporte en Lancelot Televisión. Arrancamos este repaso a lo que pasó en el pasado fin de semana deportivo hablando de esa orientación marítima que con una nueva victoria en la Ciudad Deportiva ante el San José se sitúa ya en la tercera posición y tiene opciones de jugar esa Copa del Rey. Hablaremos sobre la campaña de los de Basilio Coco en tiempo de tertulia. En tercera división, victoria a domicilio del Unión Sullaiza, la primera de la temporada. Muy importante para los de Juan Antonio Machín, que se alejan un poquito de esos puestos peligrosos de la clasificación. En la Ciudad Deportiva, la Unión Deportiva Lanzarote se deja un empate que tenía prácticamente, un partido que tenía prácticamente en sus manos, se había puesto por victoria de 2-0. El Aría sigue su lenta recuperación en la interinsular preferente y consigue un valioso punto en un empate en Maspalomas ante el líder de la clasificación. También hablaremos de lo que le pasó al San José, una derrota muy abultada ante el GAES Málaga que le deja prácticamente sin opciones en esa primera nacional del balonmano español. Todo esto y además el básquet en nuestro primer repaso a la actualidad. Una sección de repaso que, como siempre, comenzamos presentando a nuestros habituales colaboradores. Guillermo Uruñuela, muy buenas noches. Buenas noches, Robert, ¿qué tal? Y Emel Zavilla, buenas noches. Buenas noches, Roberto. Guille, contigo empezamos y hablamos de ese meta-empate Lanzarote, el balonmano San José Obrero, que cayó estrepitosamente, además, en cancha de uno de los favoritos y que hizo adiós prácticamente a esas opciones de meterse en playoff. Pues era el partido clave de la temporada. Cometió varios errores durante la primera vuelta el equipo lanzaroteño y tenía poco margen de error. Se enfrentaba al segundo de la tabla y quizá era un partido de los que tenía que ganar sí o sí. Incluso con esas también iba a tener que remar mucho para poder alcanzar la cabeza de la liga, ¿no? Con esta derrota prácticamente dice adiós al playoff. Ya son muchos puntos de desventaja tanto con el Córdoba como con el propio GAES Málaga, que se imponía en este pasado compromiso, en ese último partido, por 38-16. Lo más preocupante también, pues la imagen, ¿no? Porque al final es una diferencia en la tabla, o sea, una diferencia, perdón, en el electrónico que en principio no debería de ser tan amplia entre varias plantillas, y un San José Obrero pues que ha tenido muchas entradas y salidas durante el año. Creo que eso tampoco ha favorecido a mantener la estabilidad del grupo. De hecho, recientemente, la semana pasada en concreto, Nacor Medina, que era pues un central imprescindible, fundamental, que llegaba este año como digamos el fichaje estrella al San José Obrero, pues abandonaba el club, en este caso pues bueno, por una falta de disciplina, por unas faltas injustificadas en los entrenamientos. El club decidía darle la baja, y la pérdida de Nacor Medina pues me imagino que habrá afectado bastante al nivel de la plantilla. Con esta derrota, lo dicho, 38-16, ahora mismo el Gourmet empate, pues diríamos que lo tiene casi imposible, aunque matemáticamente sí que lo es, llegar a la zona de playoff. La verdad que muy complicada esa quinta posición, hay mucha diferencia con los dos puestos de cabeza en la tabla, y lo va a tener realmente difícil el conjunto de Jordi Lluelles para llegar a esas posiciones que le diesen acceso a optar por el ascenso de Melza. Sin embargo, las que sí que nos dan alegría fin de semana tras fin de semana es esa división de honor plata femenina, con un Puerto del Carmen intratable, suma su decimosexta victoria consecutiva, únicamente perdió ese partido en la Copa de las Reinas de Miguel Ángel Lemes, y dos conjuntos en el grupo A, como son el Zonzamas y el San José Obrero, que siguen una línea muy positiva. Sí, efectivamente. La verdad es que nuestros tres equipos representantes yo creo que no lo están haciendo nada mal. En el caso del Puerto del Carmen, pues vuelve a conseguir otra victoria más, suma otra victoria más a su agenda, en este caso de 21-37, ante el Petronor este pasado fin de semana. Yo creo que las chicas están haciendo una muy buena temporada, ya lo hemos dicho en numerosas ocasiones aquí todos los jueves por la noche, en el que está haciendo una temporada inmejorable, en el que las chicas han jugado 16 partidos y han ganado los 16 partidos. No han bajado la guardia, siguen cumpliendo con su objetivo y luchando hasta el final en cada uno de sus objetivos. Ahora mismo las chicas con esta victoria están la primera en su grupo en la clasificación, si no recuerdo mal, con 37 puntos aproximadamente, y le sigue en segundo lugar el Sporting La Rioja con 27 puntos, es decir, que hay una diferencia entre el primero y el segundo. Luego en el caso del Sonsama, ha arrancado bien el año, sumando otra victoria más, en este caso de 22-23 ante el Jamba de Valladolid, y en el que el Sonsama, bueno, al principio del partido comenzó un poco decaído, quizás un poco de tanteo por ambos equipos, y en la segunda parte las chicas retomaron y empezaron a tener esa ventaja entre uno y otro. Quizás quien no tuvo tanta suerte
y en los resultados se demuestra, fue el Renao Juan Toledo, que empató a 27 ante el Carballal, en el que las chicas empezaron bien, metiendo el primer gol en los primeros minutos, el primer gol en este caso por Fanny Monroe, jugadora del Renao Juan Toledo, y en el que luego ya se fueron decayendo. La segunda parte volvieron a coger fuerza con goles pues con jugadoras de nuevo como Fanny, como Nabila, como África, que hicieron que cogieran ventaja, pero bueno, finalmente terminaron con este empate. Las chicas ahora se sitúan en la 8ª posición con 16 puntos, a diferencia de 1 con el Sonsama, que se encuentra en la 9ª plaza. Lo he dicho, gran campaña de los 3 conjuntos, cada uno dentro de lo que son sus objetivos de la temporada, y espectacular ese Puerto del Carmen, que además ha ayudado por ese empate del segundo clasificado Logroño Sporting La Rioja, todavía gana más ventaja al frente de la clasificación. El que se le está complicando la competición, bueno, tiene unos partidos ahora en casa, en la Ciudad Deportiva, en donde lo puede solucionar, ese 6-10 de dígitos para el Aloe Plus Lanzarote Conejero, Guille, que volvió a caer derrotado esta vez ante el Centro. Bueno, yo no diría que se está complicando. Ahora mismo pienso que tiene el número de victorias, los números que se podía esperar. ¿Podrían ser un poco mejores? Sí, pero también hay que tener en cuenta que durante la primera vuelta, pues en este caso por facilitarle a los equipos peninsulares varios compromisos, los jugó a domicilio y ahora los tendrá que repescar y tendrá que volver a jugarlos en casa, ¿no? En la segunda vuelta, con lo cual en la segunda vuelta va a tener que disputar muchos más partidos en la Ciudad Deportiva. Caía este fin de semana en Madrid ante el Centro Básquet por 92-79, el Aloe Plus Lanzarote Conejero, y ahora mismo pues eso, tiene ese bagaje de 6 victorias, 10 derrotas. Se calcula, se estima que la salvación esté entre 11 y 12 victorias, con lo cual, pues llegados al Ecuador de la competición, podríamos decir que ya tiene la mitad del camino realizado, ¿no? Es verdad que podrían, repito, ser un poquito mejor los números, pero aún así ha perdido también jugadores. Yo creo que la temporada del Aloe Plus Lanzarote Conejero pues sigue más o menos un rumbo estable y en principio se espera que con más partidos en casa que fuera en esta segunda vuelta se sumen las victorias necesarias para salvarse. Exactamente, y también cayeron derrotadas de Melza las chicas del Majectías, esta vez por 6-4, 5-4, en su desplazamiento a Laurín de la Torre. No pudieron las de Ada y Villalba conseguir nada positivo. Sí, efectivamente, sumaron otra derrota más. Yo creo que es una derrota que las chicas no se esperaba por el resultado, como bien has dicho, Roberto, de 64 a 54 con el Laurín de la Torre, un equipo de Málaga, y que era una victoria, en este caso, necesaria para ambos equipos, para alejarse de los puestos bajos de la clasificación. Pero bueno, las chicas lucharon hasta el final, no pudieron con este equipo. Según el arranque del partido empezaron tanteo por ambos equipos. El resultado al descanso era de 33-30 para el Laurín de la Torre, pero luego la segunda parte las chicas, ambos equipos salieron con fuerza, con bastante intensidad, y fue un encuentro bastante emocionante así en general. Las chicas terminaron con esta derrota y a ver qué pasa este sábado, porque juegan en casa después de dos partidos jugar fuera a las 11:30 el domingo. La verdad que también está siendo peor que la temporada pasada, dentro de los objetivos del conjunto de Tías, pero peor las de Ada y Villalba que el año anterior. Cambiamos al fútbol, Guille, hablamos de una de las noticias más positivas para mí del fin de semana, ese empate del conjunto de Tavo García, que parece resurgir de sus cenizas y con un buen trabajo durante ese parón consigue su segundo empate consecutivo, mantiene también unos buenos dígitos en cuanto a goles encajados, 1-1, y recupera sensaciones, aunque no puntos, con los puestos de salvación. Nunca dos empates han sido tan buenos para, sí, para un equipo, no tan productivos. Sí que es cierto que no ha cambiado mucho la tabla en la zona de abajo. Es más, podríamos decir que la diferencia con la salvación es más grande para el área a día de hoy que hace 15 días. Pero después de estos dos partidos, sé que estamos viendo imágenes disputado en Lanzarote ante la Unión Deportiva Guía, que se consiguió un empate en un partido que se iba 0-2 y que al final se consiguió sobre la bocina prácticamente poner el 2-2 en el marcador. Yo creo que animó bastante al equipo. Y en esta última salida, el pasado fin de semana, el sábado en Maspalomas, conseguía otro buen punto ante el líder de la categoría. No es fácil puntuar ante este Maspalomas, que ha demostrado pues, estar quizá un punto por encima de la competición. Y yo creo que el conjunto de Tavo García, con el empate ante el Guía, con este empate ante el Maspalomas, creo que anímicamente ha salido muy reforzado, ¿no? A eso hay que añadirle además pues, la incorporación de Guille, la incorporación de Falu, la incorporación de Toñito, que son tres jugadores que para una plantilla corta le va a venir muy bien, y así Tavo va a contar con más herramientas para poder gestionarlas de aquí a final de temporada. Así que la situación en la tabla sigue siendo mala, está ahora mismo penúltimo, va a tener que sumar más puntos de
lo que se podía esperar en esta segunda vuelta, pero aún así creo que estos 2 empates han servido, repito, para cambiar la dinámica del equipo. Efectivamente, no es fácil la situación que tiene el conjunto de naranja, pero desde la entidad, tanto la directiva como su cuerpo técnico y ahora los jugadores están poniendo todo de su parte para que se revierta esa circunstancia y sean capaces de salir de esa posición y conseguir mantener la categoría. El que nos sigue dando alegría semana tras semana, luego hablaremos en tiempo de tertulia de Melza, es el Orientación Marítima. Nueva victoria del conjunto de Basilio Coco, 3-0 ante el San José, en tercera posición, 37 puntos, todo positivo. Sí, efectivamente, todo positivo para el Marítima, que está haciendo una temporada espectacular. Siempre lo decimos, ¿no?, aquí en la mesa de tertulia, que el Orientación Marítima no está bajando para nada la guardia. Consiguió este 3-0 ante el Club Deportivo San José este fin de semana y un partido en el que con este resultado los chicos han subido a la tercera plaza de la clasificación, también aprovechándose, por supuesto, de la derrota de la Codetti ante, bueno, en los Realejos, efectivamente, y que con esta tercera plaza ahora mismo los chicos se encuentran por detrás de la Unión Deportiva Las Palmas y del Club Deportivo Tenerife. Muy bien, la campaña del conjunto de Basilio Coco, como dijimos, hablaremos en tiempo de tertulia de esa división de honor y de las opciones que tiene el conjunto de la Destila de meterse en esa Copa del Rey. Hablamos de la tercera división, Guille, 2 resultados para mí antagónicos, uno muy positivo, el de Unión Suryaiza, y uno que me deja muchas dudas, que es el de la Unión Deportiva Lanzarote con ese empate en la Ciudad Deportiva por 2-2. Bueno, como ya hemos hablado durante toda la semana, el Unión Suryaiza consiguió 3 puntos muy buenos en el Alfonso Silva ante el Unión Viera, y también el conjunto de Juan Antonio Machín ha sido capaz de romper una dinámica muy mala, ¿no? Se había metido en la zona de abajo, estaba prácticamente rozando el descenso, a muy poquitos puntos de meterse en la posición roja de la clasificación, que siempre te genera más nerviosismo, incluso más ansiedad para afrontar los partidos, y fue capaz de ganar al Tenisca, de empatar al Lanzarote y volver a ganar ahora a domicilio al Viera, con lo cual ahora mismo creo que la situación ha mejorado bastante para el equipo verdinegro. Y por otro lado, ese empate también de la Unión Deportiva Lanzarote, del cual hemos hablado largo y tendido, un partido, yo estuve viéndolo en la Ciudad Deportiva, que tuvo de todo un poco, ¿no? En líneas generales no fue un buen partido de fútbol, pero sí que es verdad que tuvo mucha intensidad. El San Fernando, pese a que ahora mismo está en la zona media-baja de la tabla, es un gran equipo. A mí me gustó mucho, jugador por jugador. Creo que tiene jugadores y futbolistas de mucho talento en la tercera división. Prueba de ello es Jonathan Quintero, el delantero, que salía en la segunda parte y en media hora anotaba dos goles que servirían para empatar el encuentro. Y la Unión Deportiva Lanzarote, sin estar especialmente bien, fue capaz de ponerse 2-0. Yo ahí pensé que era complicado que se lo pudiese escapar, pero al final pues ese penalti un tanto riguroso, si se pita, pues podríamos decir que es el típico penalti tonto que le señalan a Alex Yunes, mete a San Fernando del partido y al final consigue empatar. Un punto que por un lado lo miras y dices tú, qué suerte que el resto de equipos tampoco han ganado de la zona de arriba, con lo cual pasa una semana más y no pierdo la estela de los de arriba, pero también te quedas con el mal sabor de boca de era un partido que está ganado y que de haberlo sumado de 3, pues ahora mismo Lanzarote estaría en playoff. Sensaciones contradictorias, muy bien las palabras de Maxi Barrera, Guillermo, en el programa de Directo Marca Lanzarote en el 104.5, donde reconocía pues, ciertos errores del equipo y que están encajando muchísimos goles y esto le está penalizando. Hablamos de esos resultados, completamos, además de la Unión Suryaiza, la Unión Deportiva Lanzarote de Mesa, el resto de los resultados de esta tercera división. Sí, bueno, efectivamente, la Unión Suryaiza ganaba por 2-0 ante la Unión Viera, Lanzarote empataba ante el San Fernando a 2, Las Palmas perdía 0-2 ante el Atlético Tacoronte, Panadería Pulido goleada 4-1 ante la Unión Deportiva La Soca, Santa Úrsula a 0 ante el Tenerife Bel, Ibarra 3-4 con el Tamar Aceite, el Guimar 2, empate a 2 con el Marino, el Cotillo empate a 1 ante el Mensajero, el Tenisca victoria de 2-0 ante la Unión Puerto y empate a 1 del Busanada ante el Villa de Santa Brígida. Como decía Guillermo, los equipos de la zona alta no fueron capaces de ganar, con lo cual más o menos la clasificación que vamos a ver ahora en pantalla de Melza queda de la siguiente manera después de esta jornada número 21. Sí, bueno, el líder es el Tamar Aceite con 42 puntos, segundo el Santa Úrsula también con, bueno, en este caso con 40, tercero el Villa de Santa Brígida con 38, cuarta posición para el Mensajero con 36 y la Unión Deportiva Lanzarote es quinta con 32 y la Unión Suryaiza ocupa la 14ª plaza con 26 puntos. La zona de descenso esta semana es para el Tenisca con 22 puntos, las Socas con 17 y cierra la clasificación el Cotillo con 12 puntos. Y le parece que el Tamar Aceite coge una ventaja prácticamente insalvable ya, prácticamente
prácticamente certifica esa presencia en playoff, pero todo se aprieta al no haber ganado los 3 equipos que le acompañan en zona de playoff. Ya empiezan a llegar las jornadas de empates, ¿no? Cuando la competición va transcurriendo, generalmente en tercera división se suelen ver más empates que al principio de año, ¿no? Porque por un lado hay el miedo a perder, hay equipos que se pueden conformar con un punto y de aquí a final de temporada seguramente que veamos muchos más empates en las jornadas que lo que se ve normalmente en la primera vuelta, o esa es la tónica habitual de la tercera división. El Tamaraceite es el único equipo que ha mostrado yo una regularidad alta durante todo el año. De hecho, este fin de semana gana, no sin apuros, ¿no? Pues se puso 1-4 y el Ibarra fue capaz de ponerse 3-4 y a punto estuvo de volver a empatar el partido. Y yo creo que la jornada no tiene muchas sorpresas, por así decirlo, en cuanto a resultados. Quizá a mí me llama la atención pues, ese empate del Buzana ante el Villa, ¿no? El Villa que se puso 0-1, iba ganando, y pues, prácticamente en los compases finales el Buzana empató. Y yo creo que esos partidos son los que el Villa no suele dejar escapar. El resto yo creo que un poco dentro de lo esperado. Hasta aquí, gracias Guille, gracias Demelza, nos despido. Hasta aquí este repaso a la actualidad deportiva. Vamos a hablar de la segunda división, vamos a hablar de la Liga 1-2-3 en nuestra sección Hablando en Plata. Tiempo para repasar la actividad de esta segunda división, Liga 1-2-3. Hoy están con nosotros 2 no tan habituales. Bueno, está con nosotros Andrés Martínez, que muchas veces sí que reclamamos su presencia en esta sección. Andrés, muy buenas noches. Buenas noches, Roberto, ¿qué tal? Y uno que se empieza a convertir en un poco habitual, buen seguidor del Club Deportivo Tenerife. ¿Qué querés? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Roberto, ¿qué tal? Buenas noches, Andrés. Felicidades. Muchísimas gracias. Y hoy empezamos además contigo hablando de esa muy buena victoria del Club Deportivo Tenerife, que le da bastante aire, y ahora hablaremos también de esa nueva trayectoria del conjunto blanquiazul. Efectivamente, ¿quién me ha visto y quién me ve? Hace 2 meses venía por aquí arrastrando el chanclo, Andrés me animaba, venía hundido porque no veía ninguna esperanza, y bastó solo un cambio, una decisión valiente, creo, que se debe haber tomado bastante tiempo atrás, como el cese de Serrano y el cambio por alguien que no sé si conoce más el mercado, pero sí ha demostrado que se mueve más rápido y mejor, sin duda, para, espero no sea flor de un día, cambiar la cara al Tenerife. No sé si hablaremos en profundidad o no, pero el otro día en Navidades tuve la suerte de ir a ver el partido con el Elche. Ganaron y jugaron una muy buena segunda parte. Y el otro día ante el Nastic, Nastic fue, ¿verdad? Sí. Fueron 90 minutos brutales con el impacto notabilísimo de un jugador que es incomprensible. No sé si hablaremos también en profundidad después de este chico, Rasic, que no sé qué hacía ese chico en segunda división B. Explicamos si quieres, y ahora te introduzco al jugador. Uros Rasic viene cedido, sin opción de compra además, del Valencia. El Valencia no tenía ni entrenando con la primera plantilla, formaba parte del conjunto filial, que actualmente milita en segunda división B. Y la verdad es que todas las noticias que llegan del Tenerife y los minutos que ha disputado ya con el conjunto chicharrero es un auténtico espectáculo. La verdad es que lo hemos hablado es verdad que en segunda, en 3 partidos estás desahuciado, no estás desahuciado nunca, es que 3 partidos te catapultan arriba y 3 partidos te ponen al borde del descenso. Sobre todo fue la cara del equipo, es que era otra, no tenía nada que ver. Es verdad que el Nastic es colista, si no fue la memoria, pero la imagen del otro día del equipo fue, yo creo que absolutamente ilusionante. Es que no solo fueron los 2 goles y el juego desplegado, que hubo 3 palos, hubo ocasiones, hubo llegadas. Yo creo que el otro día la gente pudo salir del estadio encantada y sobre todo ilusionada. El test serio ahora, lo importante es este fin de semana con el Málaga, claro. La verdad que recibe al líder, uno de los equipos, el líder no, pero uno de los equipos importantes de la categoría, y luego hablamos de ese partido, porque voy a introducir a Andrés un poco con mi teoría de los vasos comunicantes. No puede funcionar para los dos. Es la misma teoría que aplico aquí con Nacor, con Víctor. Cuando las cosas van bien en una orilla, en la otra no hay agua. Hombre, y eso que el último resultado fue una victoria clara de Las Palmas, y esta última jornada se supone que se le tendrán que dar esos 3 puntos ante el Reus. Mucho suponer, me parece, perdón. Bueno, si no se tendrán que dar al resto también, o sea que tampoco es una gran ventaja, pero por lo menos sí tiene que sumar estos puntos que no le han dejado. De momento está aplazado el partido, pero se supone, como tú bien dices, que al final pues esos 3 puntos van a caer al casillero de... Claro, tendrán que dar, porque por eso está aquí que ya ahí segregando saliva, intentando ahí meter aquí los colmillos. No, yo creo que, a ver, Las Palmas, en este caso,
Estamos hablando de la teoría de los vasos comunicantes. Es verdad que el Tenerife ahora está en línea ascendente, pero Las Palmas no está en el peor de los momentos. Llevaba 10 partidos sin ganar. Entonces eso ya por lo menos le ha quitado algo de tensión. Parece, yo no sé, hay una serie de jugadores. Yo vi los goles, no vi el partido entero. Los 2 golazos de Fidel, dices tú, un jugador que es capaz de hacer eso, dices tú, tiene que ser. El gol de Rafa Mir, contrastado, es un gran delantero. Como encara. A mí el delantero que pica la pelota ya tiene algo, ¿sabes? No el que rompe, sino el que pica la pelota y además la picó bien, el portero no tuvo ninguna opción. Y luego, no sé, hay una serie de cosas. Parece que Peñalba, ¿no? También, no sé si... Sí, Gaby Peñalba le ha dado, pues lo comentábamos la semana pasada, le ha dado lo que no tenía, esa solidez que permite a los dos... A Timor también, a lo Timor mejor irse más adelante. Al propio Javi, bueno, la sustitución con Javi Castellano, al propio Galarreta tener más balón y tener menos responsabilidad defensiva, y eso es un poco lo que le ha dado Gaby Peñalba. Eso parece. Entonces, si luego ya empieza a dar... Yo espero, y he criticado mucho a Paco Herrera, lo he criticado, yo no creo que llegue a los puestos de playoff, y quiero equivocarme. Pero si él da con una tecla y da con un equipo en el que a lo mejor sigo pensando que era ese centro del campo. Si si Peñalba es capaz de dejar a los otros, de liberarlos, porque Timor, ya te digo, yo es que sé tan poco de fútbol que cuando llegó no sabía ni quién era. Y todo el mundo, Timor era como el gran fichaje de segunda. Y luego, con el tiempo, iba dando la razón de decir, pues mira, yo no sé si era para tanto. A lo mejor de repente ahora se puede liberar un poco, que jueguen también por las bandas, a ver si Fidel, luego los delanteros son buenos. No sé si central, no sé si se dice que se va a fichar a alguien. Bueno, ahora tocaremos el tema. Parece un poco también la ley de los comunicantes. 7 incorporaciones se habla del Club Deportivo Tenerife, y el otro día salía también, pues se habla de la salida de Sacco y de Tana ya como definitivas. De hecho no van al stage. Y se supone que tiene que venir alguien. También salía reivindicándose estos días Mantovani, como que, bueno, vamos a ver cómo pero funciona. Mantovani yo creo que está en baja forma, sí, o ya está ya venido a menos. Es una pena porque era un buen jugador, o así lo parecía. La verdad que sí, pero bueno, de todo lo que... Por eso un poco de la ley de los comunicantes, incluso teniendo tu razón en todo lo que dices, esa última victoria de la Unión Deportiva Las Palmas, parece que esa victoria del Tenerife, la incorporación, sobre todo, yo creo que es un soplo de aire fresco muy importante, Quique, lo comentabas, esa llegada del nuevo secretario técnico, el nuevo director deportivo, creo que ha dado un aire totalmente diferente y ha influido directamente en lo que está pasando en el campo. Yo que te iba a decir cómo es esa teoría de los vasos tuyos que Andrés duda de que Las Palmas llega a puesto de playoff, y nosotros en Tenerife en el chat ya estábamos viéndonos en los puestos de playoff. Una victoria, imagínate. Pero yo creo que el mérito está en que cuando las cosas no están tan mal, tú ya ves que no están bien, ¿sabes? Porque aquí, claro, si vamos hablando, muchas veces vas hablando, cuando ganas, habla bien, cuando pierdes, hablas mal. Tampoco, nos convertimos en unos hooligans. Hay que jugársela, ¿no? Yo creo, y quiero equivocarme, porque ya empiezas, esto es probabilidad, yo de matemáticas sé muy poco, pero si tú estás, no sé, ¿qué es el...? 11. Sí, 11, pues ya metes muchos equipos por medio, ya tienes tú que recortar. Ahora, también lo que dices tú, es muy larga la liga de segunda, es que es muy larga, y entonces tú enganchas, ahora recuperas este punto, tú decías antes que estaba a 3, ¿no? Sí. Si se le dan esos 3 puntos son 6, y después ya, ahora, ¿no? Vuelves a jugar en casa. Oye, de repente... Ahora recibe al Nastic, además, que visita al Nastic. Sí, por eso te digo, estaba diciendo yo. La categoría. A mí es que la segunda siempre me ha parecido más difícil que la primera división. A mí, no sé si es un pensamiento de ignorancia, que no sabemos nada de fútbol. Pero también porque a lo mejor las expectativas son también casi de subir y quedarte, pues, porque en primera te vale quedarte 16, es un buen sitio, mientras no sea 17, 18, 19, 20, me refiero a que las expectativas para Tenerife, que ha estado en primera, para Las Palmas, que ha estado en primera, pues se le exige, y al final la segunda tiene el problema ese de que como entres en una dinámica tonta, no solo no subes, sino que empiezas a bajar y al final te metes abajo, y lo que le costó a Las Palmas subir, y además luego subir y otros años en segunda, muy complicado. Zaragoza es un equipo que lo tiene complicado también, está en una dinámica... Ciudades importantes que tienen Córdoba, son equipos, Pamplona, tienen ciudades muy, muy potentes. De hecho, yo creo que por seguidores, a lo mejor tipo Movistar, a lo mejor tienen segunda, ciudades muy potentes, verdad que tienes el Madrid, el Barça, y sobre todo los de Sevilla, pero del resto, ¿no? Tú dices Villarreal, no sé qué. Claro, dices tú, esos tienen muchos menos seguidores que otras ciudades muy, muy fuertes del territorio nacional. Y quizá veáis que al final no es tan importante esa confección de la plantilla aquí, que te lo pregunto a ti primero, porque estamos hablando de una diferencia real de 3 puntos. Yo creo que la Unión Deportiva Las Palmas tiene la mejor plantilla, por nombre, incluso por presupuesto de esta segunda división, y al final esas diferencias no se trasladan al verde. Es lo que trataba de en decir esta categoría. Exacto, en la segunda. Es que la segunda no hace falta que te gastes
partes el dinero, el presupuesto de las fichas, ves las plantillas, la de Las Palmas, con diferencia, como dices, la mejor de la categoría, pero sin embargo no es como en primera que los grandes, o casi los grandes van a acabar siempre arriba. Es raro el año que Barça, Madrid, Atlético no acaban entre los 3, 4 primeros. Es raro, ¿no? Sí, puede pasar que un Valencia, pero porque claro, como dices tú, no compra a 200 millones, sino compra a 30 y a veces de 30 millones no te sale tan bien. En segunda, sin embargo, da lo mismo. El Alcorcón hasta el otro día estaba en plaza, y mirabas la plantilla y dices, pues si no lo he oído en mi vida. Es verdad que nosotros no hacemos seguimiento a la segunda exhaustivo, pero unos jugadores que no los reconoce a simple vista. Hablabas del nuevo secretario técnico del Tenerife. Reconozco que cuando lo vi aterrizar en los rodeos... No tenía ni pinta de secretario técnico. No tenía ni pinta de secretario técnico, ni de es verdad, conocer, es ni de verdad. jugador de fútbol, Sí, de no haber participado en el fútbol. Sí. Sin embargo, a los hechos me remito, haber conseguido el fichaje, hablábamos antes. Borja Lasso, lo de Borja Lasso... Al que tanta gente quería. El otro día dejó un par de destellos de clase, que ahí estábamos a pan y agua. Entonces, cualquier cosita que nos trajeran iba, evidentemente, a mejorar la calidad de la plantilla, porque es que el centro del campo que conforma ahora el Tenerife, con el que salió el otro día Oltra, puede competir cara a cara con el de la Unión Deportiva Las Palmas o con el de los clubes, con Milla, Rasic y Lasso, como jugaron el otro día. Bueno, yo creo que... Tú eres de... No, yo no soy, pero yo creo... Que blanco, no. Aunque sea o no sea... Conocimiento. Sea o no sea, creo que todavía hay unas diferencias muy importantes y que Borja Lasso, cuando viene donde viene y tal, pues tiene que acabar de demostrar. Sí que creo que Luis Milla está por encima de cualquiera de esos de todos esos, o de todos los de la Unión Deportiva Las Palmas, incluso. Creo, pero es una opinión personal. Pero hablando del secretario técnico, se lo voy a preguntar a Andrés, se hablaba de Mauro dos Santos, el central que ha fichado el Club Deportivo Tenerife. Tú hablabas de la incorporación de un central. Uno de los objetivos era Mauro dos Santos, que precisamente recala en el Club Deportivo Tenerife. Pues será la habilidad de ese señor o de la directiva que fue de forma más decidida, ¿no? Yo la verdad que no sabía ni el nombre de ese chico, ni el fichaje por el Tenerife. Se comenta eso, que al final... Oye, pues los centrales de Las Palmas pues están siendo cuestionados. Bueno, de todas maneras, es tan absurdo la situación en Las Palmas que ahora se pretende la vuelta de Aitami, ¿sabes? Hay cosas que no entiendo. Eso lo comentaban el otro día tanto Víctor como Acor, no entendían absolutamente nada. No se entiende. Eso yo creo que hay relaciones de Ramírez con Aitami o algo. Luego también, por ejemplo, el propio Davis, son cosas que dicen, muchacho, que yo no sé de fútbol, pero hay cosas que no han funcionado nunca. Entonces, esto es como decía Felipe González, ¿no? De derrota en derrota hasta la victoria final. No, tú para llegar a la victoria tienes que ir ganando, no puedes ir. Eso es lo que te digo, coger a jugadores que no han hecho nada o entrenadores que nunca han ganado, pues las probabilidades de que se te dé lo contrario es complicado. Yo no lo sé, yo digo que yo lo único que espero es que como la liga es tan larga, digo para Las Palmas o para el Tenerife, más para Las Palmas, lo que digo es que pueda mantenerse con las opciones y que llegar en una recta final y colarte el último, eso te da un subidón y entrar en forma y llegar con Yo estoy un poco contigo, que yo creo que la profundidad de esta plantilla que tiene el conjunto amarillo, a diferencia del Club Deportivo Tenerife, le va a permitir eso. Creo que un poco es la línea con la que se va a trabajar. También hay que ver, ahora salen 2 jugadores, vamos a ver si llega alguno. También, por ejemplo, el retorno de Dani Blum, que también es otro jugador al que se le esperan cosas después de la incorporación de Fidel. Es directo, un jugador que... Jugador de banda, van a intentar buscar, pues darle otras opciones, ¿no? A Paco Herrera también un jugador un poco distinto, ¿no? Y vamos a ver cómo evoluciona. En cambio, en el Club Deportivo Tenerife, mi teoría de los vasos comunicantes es cada comentario de Andrés no se le ve una positividad cercana. Sin embargo, en el Club Deportivo Tenerife, todo esto que ha rodeado al paro invernal, estos cambios, estas modificaciones, salida de jugadores, salida de Brian Acosta, salida de Beldaño, esas salidas y las llegadas de los jugadores han dado un aire fresco que seguramente en una liga tan igualada y tan competitiva como esta Liga 1-2-3, pues le pueda dar puntos que en otras circunstancias lo tenía muy complicado. Sí, yo quería, antes quería hacer un inciso de un comentario de Andrés sobre el central, sobre Dos Santos, ¿no? Que Mauro Dos Santos. Se llama Mauro Dos Santos. Que no sabía el nombre, saber, porque no realmente no tenía el placer de conocerlo. Porque no ha ido a la Unión Deportiva Las Palmas. No, evidentemente, yo también pienso que, y todos, el fútbol, como toda la actividad en la vida, es también un estado de ánimo. Y había que ver la cara de la gente en las gradas el otro día. Durante el Por partido. eso te preguntabas ahora. Claro, el Tenerife hasta el mercado de diciembre, hasta diciembre,
era un equipo que lo hablamos aquí, serio candidato no al descenso, pero sí a pelear por eludir el descenso. No ha cambiado nada el objetivo. Oye, perdona, pero en el derbi la afición, yo estuve en el estadio, oye, increíble, Empujando. Casi que envidiable, porque los tíos se hicieron con una parte de tal, y había momentos que se le oía más que todo, y todo el resto del estadio intentando, ¿no? Como, oye, que somos más, ¿no? Y no arrancaban. Y los tíos, y bueno, fue clave también, porque al final, bueno, consiguieron también como fue, el penalti, el empate, y hubo un momento ya con la descalificación de David, pues claro, un momento que parecía que podía ganar y casi se lo creyeron. Es verdad lo que dices tú, ¿no? ¿Cómo te diré yo? Sí, el poder de la mente para ir hacia arriba. Y sobre todo que hemos estado muy abajo. O sea, es que el otro día había combinaciones, entradas por banda, por una, por otra. El centro del campo tocaba de primeras, que eso no lo veíamos desde hace 15 años nosotros. Entonces, solamente eso. Y es verdad que la segunda no está para hacer florituras en el centro del campo ni entrar por una, está para otras cosas. Pero solamente eso fue un cambio brutal. Ya te digo, te puedo enseñar el chat con mis colegas de Tenerife y no tiene nada que ver hace 3 semanas. Entonces, eso evidentemente te da confianza, te da un montón de historias, llegar a balones que antes no llegabas, pelearlos, que yo creo, a ver, una cosa es lo que uno piense, una cosa es lo que uno sienta. Entonces, yo pienso, con los fríos datos en la mano, que podemos pelear por estar en playoff. Me gustaría, con los datos en la mano, pelear por entrar en el playoff. Pues vamos a hacer la última porque ya se nos acaba. Te voy a preguntar por ese Nastic Las Palmas que esperas del equipo de Paco Herrera. Bueno, la verdad, lo que estamos diciendo, vamos a aprovechar a ver si hay una cierta, no sé, una inercia distinta y a ver si hay un resultado positivo. También, perdona que te haga un incito, porque estamos hablando viendo ahora el periódico de la provincia, el fichaje de Kevin Prince Boateng por el Barcelona. O sea, que es que tuvimos a Boateng, es que tú vas viendo tanto, que tuvimos a Setién, Murillo, bueno, pero Murillo no fue en la época de primera buena, ¿no? Pero sí es verdad, un excelente jugador. ¿Sabes? Todos los jugadores que se han ido y que casi lo han hecho bien. Y ahora, cosas que dices tú, ahora todo es la negatividad. O sea, yo me acuerdo de Tonono, era Movistar haciendo reportajes de que era como el Arrigo Sacchi de las canteras, ¿sabes? De las canteras no de la playa, sino de las canteras de fútbol. Y ahora está ahí sentado con Valerón viendo el partido, que lo único bueno que es la vuelta de Valerón. La verdad que es aire fresco, después de estar un año alejado del equipo. No sé si tengo que dar el resultado ahora. No, sí, te voy a preguntar, sí. Te lo digo. Sí. Pues venga, 0-1. 0-1. Te voy a preguntar lo mismo, pero te voy a preguntar por el Club Deportivo Tenerife Málaga. Vale, voy a ver por dónde va él. Pregúntale los dos primero. Pregúntale. Los dos seguidos. Por la de Las Palmas y por el primero Tenerife. por el Nastic Las Palmas. Me gustaría... creo que va a ser un 1-1 y me gustaría que fuera un 2-1. 2-1 el Tenerife, va, mira, como... No, y 2-1 también en el Nastic. ¿A 2-1? ¿Contra quién juega el Tenerife? Con el Málaga. En casa. 2-1, bueno, vamos a poner 2-1. El Málaga está muy fuerte. Vamos a... ¿Lo que te gustaría o lo que crees que va a ser? Un 0-0. Yo creo que es un 0-0. Málaga... ¿Un buen resultado para quién? Para el Málaga. Bueno, si se da el 0-0 será el resultado justo, Quique. Seguiremos esta tertulia muy agradable, pero no tenemos más... No tenemos más tiempo. Muchísimas gracias, Andrés, por estar con nosotros una semana más, por echarnos una mano. Y Quique, muchísimas gracias. Muy divertido. No será la última vez, claro que sí. No será la última vez. Cuando vuelva a ganar el Club Deportivo Tenerife, te volveré a llamar. Entonces me tendrá aquí toda la segunda vuelta. Ojalá sea así. No tenemos tiempo para más. Gracias por estar con nosotros. Una pausa para la publicidad y enseguida estamos de vuelta. Tiempo de tertulia, tiempo que hoy vamos a dedicar a hablar de esa victoria y sobre todo de la categoría juvenil División de Honor. Y con nosotros está un buen conocedor durante muchos años de la misma. José León, muy buenas noches. Buenas noches. Te decía que era un buen conocedor. ¿Cuántos años llevas ya siguiendo esta División de Honor con intensidad? Pues desde la temporada 96-97. ¿Y recuerdas alguna temporada de un equipo? Bueno, seguro que sí, pero de este nivel ya de exigencia más en estos últimos años, complicado, ¿no? Que una temporada tan buena como el conjunto que está realizando Basilio Coco. La verdad que la temporada es estupenda. Hombre, hay que mencionar quizá alguna de las temporadas que en su momento realizó la Unión Deportiva Lanzarote a finales de la década de los 90, a principios de los años 2000. Fue tercer clasificado, cuarto clasificado en 2 oportunidades. A ese nivel yo creo que es
en estos momentos una exigencia alta para la orientación. Hablamos ya de jugadores como Jota, Vladi, que estaban en ese equipo, ¿no? Recordamos con cariño, es Rosman también, recordamos con cariño esa temporadilla, pero ya si nos acercamos a tiempos modernos va a ser muy difícil, ¿no? que un equipo de la isla de Lanzarote, con los problemas, ahora trataremos también de esas cosas y esos condicionantes que tiene esta juvenil, va a ser muy complicado que se repitan estos números y esta campaña tan buena. Yo no tengo el bagaje de José, evidentemente, yo tengo, digamos, un recuerdo más reciente, ¿no? Del fútbol amateur y del fútbol en categorías base, y la verdad que lo que está haciendo este año el Marítima a mí me está dejando sorprendido, ¿no? Más que por el problema, yo diría por ese condicionante, que al final no es malo, sino que es una circunstancia natural de vivir en una isla, de que cuando llegan ciertas edades, es decir, a los 18 años muchos chicos abandonan la isla, con lo cual se pueden perder ese tercer año de juvenil, y en este caso el Marítima podría perder jugadores, ¿no? De hecho, bueno, José, que también conoce bien este año el grupo del Marítima, pero como seguramente ha conocido ese último equipo representante de Lanzarote, como fue el Taiche, que también estuvo en la Juvenil División de Honor, creo que, bueno, al final los entrenadores me imagino que tendrán que hacer encaje de bolillos prácticamente para conformar las plantillas y para que dentro de ese nivel intentar sacar el máximo partido al equipo, ¿no? Y este año yo creo el trabajo de Basilio y de Carlos Javier, que a veces obviamos también nombrar al segundo entrenador, que tiene para mí un papel importante en un equipo, están sacando mucho rendimiento a una generación que también, hay que decir, que luego a título individual tiene jugadores muy interesantes y que de hecho muchos de ellos son seguidos por los filiales. La verdad que espectacular la campaña que está realizando. Si quieres repasamos los números de José, los números que está consiguiendo el conjunto de Basilio. Vamos a hablar de, por ejemplo, primero el líder, ¿no? 52 puntos de la Unión Deportiva Las Palmas en 20 partidos. La Orientación Marítima tiene 37 en 10 partidos, con Las Palmas tiene 52 goles a favor, 9 en contra, pero estamos hablando de que la Orientación Marítima es el segundo menos goleado con 14 goles. Eso es más trabajo del conjunto, del equipo, que a lo mejor tener un goleador arriba, un jugador que marca diferencias, esos 14 goles en contra en 20 partidos, quizás sea un poco la clave de esa gran temporada. Evidentemente eso ayuda a que el equipo tenga el suficiente equilibrio en los partidos como para poder disputarlos de principio a final y, claro, ganar muchos, como los está haciendo. Decía hace un momento Guillermo el cuerpo técnico. En ese sentido, hay que citar sin duda la incorporación a lo largo de esta temporada de un especialista en el preparador de porteros, entrenador nacional como Iván González, que está aportando una especificidad a ese trabajo del grupo y lógicamente está elevando el rendimiento de los chicos. La portería, ya no solo de Leo, que es el titular, sino de todos aquellos que están participando y de forma activa en la competición en el grupo. Quizá, José, eso sea también otra de las cosas importantes, ¿no? Esa construcción de un equipo, ya Basilio está acostumbrado a partir prácticamente de cero todas las temporadas. Tú, bueno, también sigues la juvenil preferente en la isla, entre salidas de jugadores, equipos que no ceden jugadores, tira mucho de su base, una muy buena cantera la de la Orientación Marítima, y sobre todo otro de los factores importantes, aparte de la salida por estudios, que evidentemente ahí ya poco se puede hacer, esos fichajes, ¿no? O salidas de jugadores hacia la Unión Deportiva Las Palmas, como el caso de Jorge Flores o de Matías, que es reciente salida al Club Deportivo Tenerife. Evidentemente el trabajo de base es precisamente ese, el de poder adaptar a la alta competición, en este caso la División de Honor Juvenil, a jugadores que se renuevan temporada a temporada, ¿no? Y es un elemento de dificultad añadido. Si lo trasladáramos quizá al profesionalismo, pues podríamos hablar de aquellos equipos que tienen que traspasar jugadores todas las temporadas y que luego tienen que mantener el rendimiento, los objetivos y la clasificación de la temporada anterior. En ese aspecto, lo que está haciendo el Marítima yo creo que recoge la experiencia acumulada de los años anteriores, ese trabajo de continuidad que ha tenido el cuerpo técnico y las aportaciones que se van produciendo año a año. José, tú que llevas mucho tiempo siguiendo la División de Honor y, bueno, hace 2 temporadas el Taiche descendía y se quedaba el Marítima como único representante. ¿A ti no te llama la atención? Bueno, me gustaría que me comentases, como tú tienes quizá una visión más amplia de lo que ha sido esta categoría. Yo como de fuera, uno aterriza y llega y a mí me llama la atención, por ejemplo, yo lo miro y me extraña que, por ejemplo, la Unión Deportiva Lanzarote, que es el equipo de más nivel de la isla en el primer equipo, con la implantación del filial y bueno, lo que representa la Unión Deportiva Lanzarote, a mí me llama la atención que no tenga un equipo en la División de Honor y que esté en preferente, ¿no? ¿Es algo que no te llama o no te extraña
tú que llevas tiempo siguiendo la categoría. Hombre, si analizamos la trayectoria, probablemente los números nos dirán datos realmente sorprendentes, ¿no? Uno de ellos es que la Unión Deportiva Lanzarote ha sido, después de Las Palmas y Tenerife, el equipo que más temporadas seguidas ha permanecido en la División de Honor Juvenil, ¿no? Otro dato, que desde que se perdió la categoría por parte de la Unión Deportiva Lanzarote, realmente el nivel de exigencia, de continuidad, de acierto, de previsión, de proyección, de proyecto, ha sido insuficiente para recuperarla, ¿no? De hecho, ha habido clubes como Taiche, que has citado, Teguise, que han estado en la División de Honor, y el Lanzarote no ha tenido esa opción desde que descendió. Ahora parece que dentro de la entidad se apuesta por una línea de trabajo clara, definida. También se dispone de varios entrenadores de máximo nivel federativo que pueden aportar ideas nuevas, rejuvenecimiento al trabajo y, lógicamente, dinamizar eso. La ilusión, evidentemente, de un club como Lanzarote sería colocar un equipo en la División de Honor. Nosotros en la isla las hemos tenido, hemos simultaneado grupos. Es difícil que esa situación se prolongue mucho en el tiempo, pero sí es factible mantenerlo durante algunas temporadas, ¿no? De ese nivel de competencia, de ese nivel de exigencia, de esos hipotéticos 50 jugadores que podrían disputar 1, 2 o hasta 3 temporadas en División de Honor, se va a beneficiar el fútbol de Lanzarote, eso no cabe duda. Ahora Eso llama la atención. Sí, no, llama la atención porque además es difícil que un club aquí divida su foco, ¿no? Y ahora mismo la Orientación Marítima está muy centrado en ese trabajo de base de división, como su máximo representativo es el equipo de División de Honor, y la Unión Deportiva Lanzarote está muy centrado en ese ascenso casi a la segunda división B, Bueno, y quizá... ¿Eso es incompatible? No, yo no creo que sea incompatible, yo digo que es más, de hecho, ahora yo creo mismo... que a corto plazo, ¿no? Sería una idea que potenciar, digamos, varios segmentos del club se van a retroalimentar. Es decir, si tú tienes un juvenil de División de Honor potente, posiblemente puedas tener un filial potente que dé el salto a preferente y, a su vez, el primer equipo se podría beneficiar de tener un filial potente para subir a segunda B. ¿Sabes? Al final es una cadena. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Además que creo que el equipo representativo debe tener también un equipo ahí. Que a mí, por ejemplo, yo que vengo desde fuera y en los últimos años me llamaba la atención cómo va a ser que, como si vas a, no sé, a Madrid y el Getafe tiene un juvenil de División de Honor muy potente y el Real Madrid o el Atlético de Madrid tienen un juvenil que está en lo que se llamaba antes Liga Nacional en la península, ¿no? Que es una categoría por debajo. Sí, aquí también. Entonces a mí me da la atención que, oye, un equipo con aspiraciones de subir a segunda B, como es la Unión Deportiva Lanzarote, con bueno, un club que tiene una masa social la más importante de la isla, con la implantación de un filial, me llama la atención de decir, oye, ¿cómo es posible que el juvenil del Lanzarote no esté en División de Honor? O a mí me llama la atención. Pues sobre todo que no esté optando, ¿no? Porque el año pasado cae en semifinales ante el Club Deportivo Tirajo, después de hacer una muy buena temporada. Parece que, yo creo que el motivo, por lo menos para mí, es el que centran como principal objetivo el equipo de tercera división, en este caso. Entonces se desatienden otras cosas. Le pasó a la Orientación Marítima cuando también tenía el equipo en tanto segunda B como en tercera división. Le pasó también un poco al Club Deportivo Teguise cuando tenía equipo en tercera división. Al final los clubes a lo mejor no están organizados orgánicamente para tener pues esos dos focos de atención principal, ¿no, José? Podemos coincidir, creo, los tres en ese aspecto, ¿no? Da la impresión, de todas maneras, ya que nos referimos a la Unión Deportiva Lanzarote, que algunos de esos problemas se están intentando solucionar, que la base de organización y los niveles de organización se están dinamizando, se están ampliando, y eso va a tener alguna consecuencia positiva, no me cabe duda, sobre todo en el trabajo de base. Y a partir de ahí, como bien decía Guillermo, eso tiene que alumbrar el futuro de los primeros equipos. Sería muy bueno para los equipos que ahora mismo tenemos tanto en categoría preferente, el Área de Fútbol, como la Unión Deportiva Lanzarote y el propio Unión Surigaiza, que se nutran de esos jugadores que han pasado por la cantera de una Juvenil División de Honor, que la verdad es que es un campo de cultivo muy importante. Hablando de esa Juvenil División de Honor, hablando de las opciones que tiene la Orientación Marítima, José, comentábamos a lo largo de la semana o de estas últimas semanas que ya que estamos terceros, ¿por qué no optar a esa Copa del Rey? Se nos hace complicado porque hay grandes equipos en otros grupos, los puntos son 37 en este momento, vamos a ir a coeficientes. ¿Le ves a la Orientación Marítima con opciones de meter la cabeza ahí? Si
puede mantener el nivel de resultados de la primera vuelta, tendría opciones, ¿no? Repasando el calendario, evidentemente se presumen montañas muy duras de subir, sí. Pero ahora mismo hay un fielato que yo creo que hay que fijarse quizá como primer objetivo, si realmente se quiere aspirar a eso, que es el 17 de septiembre, el 17 de febrero. Se va a producir a partir de ahí un parón, que es la fase territorial de selecciones sub-16 y sub-18, y llegar hasta el 17 de febrero con el Marítima colocado ahí y con una dinámica de resultados que sea positiva, yo creo que empujaría al grupo en una dinámica muy favorable. Es la parte de la temporada quizá más asequible, además, ¿no? Bueno, siempre entre comillas, para el conjunto de Basilio Coco, visita a Sobradillo, recibe a Marino, juega con el Ofra y con precisamente el día antes de la convocatoria de selecciones recibe al Real Club Vitoria, que ahora mismo está en posiciones complicadas. Si comparamos la primera con la segunda vuelta, el conjunto de orientación marítima lleva un punto más, José, que la primera. 9 consiguió en las primeras 5 jornadas de la primera vuelta y lleva 10 ya por lo tanto la trayectoria, claro, lejos de alejarse del objetivo, se acerca. Claro, es evidente que el rendimiento está mejorando, que la curva de rendimiento va ascendente. Los otros grupos, ya que los mencionabas, los otros 6 grupos de División de Honor Juvenil, el tercer clasificado está un poco lejos ahora mismo. Hay que tener en cuenta que en el caso del grupo sexto, el grupo que corresponde a la Comunidad Autónoma Canaria, los equipos que están luchando por el centro están ganando partidos, eso resta puntos a los de arriba, con lo cual las posibilidades en comparación con otros grupos en los que la diferencia, el gradiente sea muy grande, pues es difícil de enjugar, ¿no? A pesar de que el Marítima pueda seguir ganando partidos y pueda ir sumando. Hay equipos con 44 puntos ya en otros grupos, Guille. Sé que hay que aplicar el coeficiente, pero al final comentabas tú con Carlos esta semana en Radio Marca Lanzarote, y él dejaba la puerta abierta, pero se le complicaba un poco, hablaba con la boca pequeña. Hombre, al final también yo creo que... Igual es que no se quieren hacer demasiadas ilusiones. Claro, eso al final es un premio que yo creo que si llega. Si acaba la temporada tercero, incluso acabando cuarto, la temporada va a ser de sobresaliente. Si acaba tercero, pues evidentemente pues tendrá ese privilegio de sentirse el campeón de la Liga de los Mortales. Y luego ya, si con todo ello tiene la fortuna de colocarse con los puntos necesarios para ser uno de los 2 mejores terceros de toda España, de los 6 grupos, pues sería un premio enorme, ¿no? Sería un premio para disfrutar, partiendo de la base bueno, para que el espectador sepa que el nivel que se puede encontrar luego el Marítima, imagínate en una hipótesis, si juega Copa del Rey, es bastante improbable que pueda durar mucho en la competición, porque el nivel que se va a encontrar uno es ya muy alto. Es más, es un nivel que incluso podríamos decir que se le puede quedar grande hasta el filial de la Unión Deportiva. Se le queda año tras año. Se le queda grande. Año tras año, claro, se le queda bastante grande. Quiere decir que Las Palmas suele tener, bueno, Las Palmas sobre todo, es que se pasea en la competición y cuando llega a las fases finales, Copa del Rey y Copa de Campeones, está todavía varios peldaños, por lo menos lo que ha demostrado los últimos años del resto. Tú lo comentabas antes, hablabas yo recuerdo hace años el nivel era altísimo, te estoy hablando de Sevilla, Atlético de Madrid, Barça, Madrid. Entonces si vas a competir, ojalá me equivoque, si tiene la suerte de competir y que pueda hacer un buen papel. Pero bueno, da la sensación que sería un premio para disfrutar lo que dure, porque tampoco creo que el objetivo del Marítima evidentemente va a ser competir con el FC Barcelona. No, evidentemente. Que si llega, yo creo que aunque se pierda como se pierda, es para disfrutarlo. La verdad que sería un éxito absoluto. José, hacemos una pausa en esta división de honor. Te voy a preguntar por la tercera división, por esa campaña que está realizando la Unión Deportiva Lanzarote. Primero hablamos del conjunto rojillo. ¿Qué sensaciones te deja? Decía hace 5 minutos en la entrevista que había aspectos positivos en la organización. Desafortunadamente no los veo en el aspecto deportivo. El rendimiento del grupo es inferior al de la temporada pasada. Hace falta simplemente comparar las clasificaciones. Se ha tenido que padecer un hecho muy desafortunado, un error grave en el aspecto federativo que ha supuesto la minoración de 3 puntos por una alineación indebida. Ahora mismo hay que están incorporando 2 jugadores nuevos a la dinámica de trabajo que necesitarán algún tiempo de adaptación, a pesar de que alguno de ellos ya haya disputado partidos en temporadas anteriores con nosotros.
la verdad que está muy complicado, está muy difícil. Se han escapado puntos para la Unión Deportiva Lanzarote en los últimos 2 partidos, se han escapado 4 puntos que estaban ganados. Se viene de una derrota muy dura en La Palma, muy severa. Está ciertamente lejos ahora mismo las aspiraciones de la Unión Deportiva. Yo comentaba sobre todo lo que acabas de decir al principio, ese paralelismo, ¿no? Pero bueno, a mí me encantaron las palabras de autocrítica, Guille, contigo en la entrevista de Maxi Barrera. A mí me parece un auténtico fenómeno, me parece que habla de fútbol además, de otras cosas, que reconoce errores y es la forma que creo yo que tiene para poder después corregir esos errores, ¿no? Pero el principal problema del equipo, Guille, para mí, cuidado, es una opinión personal, es que encaja muchísimos goles. Yo creo que es un mal endémico a lo largo de toda la temporada y con estos números de goles en contra, no todas las semanas puedes meter 4 ni remontar el partido como remonta contra las Zocas. Bueno, en primer lugar, yo eso de Maxi lo comenté nada más llegar aquí y es el único entrenador que he entrevistado que tiene la capacidad de realizar una entrevista, de hacer un análisis dejando a un lado el resultado. Eso no lo hace ningún entrenador. Ningún entrenador, ninguno de todos los que he entrevistado, cuando el equipo ha ganado se le nota cierta alegría, se le nota que bueno, el análisis es positivo y cuando ha perdido es negativo, ¿no? Y en los análisis que hace Maxi en la radio, si uno no sabe el resultado, no sabe si el equipo ha ganado o ha perdido, porque ha habido partidos en los que ha perdido, contra el Villar Santabrija, por ejemplo, que cayó 3-1. Y estaba súper contento. Y dijo que le había encantado el equipo, que se habían generado muchísimas ocasiones de gol, que se había tenido la posesión, que se había triangulado rápido. Y entonces uno, si no sabe que ha perdido, dice, pues habrá ganado 0-5. Y fue una derrota. Y sin embargo hay otros partidos en los que la Unión Deportiva Lanzarote ha ganado o ha empatado o ha sacado algún punto y Maxi no ha estado contento. En este caso no le gustó. Te queda una sensación extraña, ¿no? Porque fue un partido en el que la Unión Deportiva Lanzarote no había hecho méritos para ponerse 2-0, porque en verdad el segundo gol es un tiro flojo de Miguel, un regalo. De hecho, creo que lo tenemos grabado y el primer tanto llega de penalti. No fue un partido fluido, pero incluso con esas, pues claro, te pones 2-0 y son de esos partidos que dices tú, bueno, sin esperarlo voy a ganar 3 puntos que igual no merecía, pero que luego van a venir muy bien. Pero la sensación constante, de hecho yo estaba viendo el partido con Moisés en la cabina de radio y bueno, y todo el mundo coincidíamos en que con el 1-0 antes de que llegase el gol de Miguel Gómez, como que la cosa olía mal, como que en cualquier momento San Fernando te podía meter gol. Teniendo en cuenta que el San Fernando tampoco estaba generando unas ocasiones clarísimas de gol, ¿no? Pero sí que es verdad que tenías esa sensación de que estaba acercándose más a área, que los despejes de Lanzarote no eran demasiado profundos, se quedaban siempre en el balcón del área propia. Y dije, en una de estas van a empatar. Con el 2-0 parecía que no, y luego llegó ese penalti y ese gol de Quintero de cabeza. Yo diría, ahora mismo, si uno analiza la plantilla de la Unión Deportiva Lanzarote, y también pues algo resultadista, porque si el equipo ahora mismo tuviese otros registros defensivos sobre todo, no diríamos esto seguramente, pero lo cierto es que si tú analizas ahora, ya digo, de manera individual, es que la Unión Deportiva Lanzarote no tiene centrales como tal, y eso es una realidad. Ahora mismo pues tú tienes el recurso de Brad, que el otro día por cierto se estuvo quedando en el campo, que es un gran jugador, pero no es un central al uso, es un medio centro de corte defensivo, que tiene una buena salida de balón, pero que no es un central como tal. ¿Que lo puedes utilizar y te funciona? Evidentemente, porque es un buen jugador, pero no es un central, digamos, específico. Tienes a Jaime Morales. Jaime Morales, durante los últimos años, ha jugado en el lateral izquierdo de Unión Subiaiza, también ha jugado de medio centro en épocas anteriores, y tampoco es un central como tal. Josito no es un central, Dani García no es un central, Pedro no es un central. A excepción de Frangil, no hay ningún central. Los 2 centrales que tenía la Unión Deportiva Lanzarote los tiene el conjunto sureño. Y a mí eso sí que me descolga un poco en la planificación, ¿no? Es como si tú, oye, yo no tengo delantero centro y tal, y quiero jugar con un 9, pero no tengo un 9. Entonces, a mí me llama la atención de eso, que yo me ponía a decir, digo, claro, es que digo, ¿qué centrales tiene el Lanzarote? Bueno, ahora han fichado un chico nuevo, que además pinta bastante bien, por lo menos por lo que me han comentado. Pero la verdad que ese es uno de los... Más allá de luego del análisis de si se defiende muy atrás o muy adelante, si no se está tan fresco, la cosa es que no hay central. Evidentemente, José, ellos, en el caso del cuerpo técnico, tendrán su forma de verlo, su forma de corregirlo. Yo no le echaría que sí, yo creo que no tiene centrales, como dice Guille, propios para jugar en esa posición, pero además yo veo más que es un tema colectivo. La parte defensiva de un grupo no es solo la parte de los 4 jugadores o 3, depende con qué sistema juegues, de la línea defensiva. Yo creo que es un tema colectivo. Creo que a la Unión Deportiva Lanzarote le hacen muchas oportunidades y no es problema solo de los centrales, independientemente que a nivel personal yo pienso que los 2 centrales que tenía son mejores o a nivel defensivo que los 2 centrales que tiene.
Dos apuntes. El segundo gol que encaja en el campo de Illaiza, perdón, el tercer gol que encaja en el campo de Illaiza, es un claro ejemplo de eso que estás apuntando, ¿no? De que el sistema defensivo no está bien engrasado, no está bien conjuntado, no está bien afinado, ¿no? Porque es una jugada en la que se produce un espacio libre, en un sector en el que el delantero del Illaiza recupera un balón de un pase filtrado y con gran ventaja sobre el resto de los Tiene jugadores. muchas opciones, pero después es un golazo, ¿eh? Entonces, eso evidentemente cuesta puntos, como ya le costó ahí. Y el segundo apunte, antes mencionabas la cantidad de goles en contra de la orientación marítima en División de Honor Juvenil. Sí, por eso, a eso me refiero. Evidentemente, eso decíamos, da opciones para disputar los partidos y ganar muchos puntos. Si ese número de goles en contra sube, la dinámica de trabajo, no te llama Fútbol Club Barcelona, no te llama Real Madrid, no es suficiente, aunque hagas otras cosas bien, para ganar partidos. Y te voy a preguntar también ahora, cambiando de categoría, por esa interinsular preferente, por el Aria Club de Fútbol, el conjunto de Tabo García, que llevaba pues 10 jornadas sin sumar un punto, 10 derrotas consecutivas. Llega el parón navideño, tanto directiva como cuerpo técnico, como jugadores, cambian esa dinámica, llegan tres fichajes, todos se alinean en un mismo objetivo. Y parece que esas dos últimas jornadas, con esos dos empates, le dan un aire totalmente diferente al conjunto del norte. Tuve ocasión de ver el último partido que disputaron en Aria contra la Unión Deportiva Guía. La verdad que el grupo se sobrepuso a distintas circunstancias, adversidades que se dan en los partidos, expulsión, algunas decisiones que pueden no ser acertadas, etcétera, ¿no? Va al campo del Maspalomas, equipo que aspira a todo en la categoría y es capaz de sostener el resultado hasta que al final, mediante un penalti, consigue empatar. Son dos resultados y dos actuaciones que yo creo que refuerzan al grupo. La situación sigue siendo delicadísima, pero si el grupo es capaz de mantener esa tensión competitiva, pues podría estar peleando hasta el final. No olvidemos que es una competición muy larga, muy exigente, pero no solo para la Aria, para todos los equipos y para todos los jugadores. Y a lo mejor hay equipos que no van a ser capaces de sostener el nivel competitivo, el nivel de resultados que tienen ahora, y en cambio la Aria podría elevarlo. Pues veremos a ver qué pasa, ¿no? La verdad que se puso muy fea la competición para el conjunto norteño. Además, muchas veces ocurre, ya no solo en este descenso de la tercera a la preferente, sino en otras categorías, ¿no? Prueba de ello es la Unión Deportiva Las Palmas también, por ejemplo. Hay muchos equipos que descienden de categoría y ya se presupone que por el descenso que ya tienen que estar seguramente luchando de nuevo por el regreso a la competición que abandonan. Pero eso no ocurre mucho en fútbol, es más, me inclinaría a pensar que muchas veces cuando un equipo baja de categoría el año siguiente pasa muchas dificultades. O sea, no hay término medio eso, o está arriba para volver a subir o se meten problemas, y de esos casos hay miles sí. En el mundo del fútbol, ¿no? En este caso yo creo que la Aria con estos dos empates, sobre todo anímicamente ha salido muy reforzado, más que porcentualmente en cuanto a puntos se refieren en la tabla, y veremos a ver las incorporaciones. Yo también creo que ahora mismo Tabo va a tener más herramientas para trabajar, porque uno de los males también de la preferente es que, pues y yo lo entiendo también, por todas las partes, pero al final juegas en Gran Canaria, hay jugadores que trabajan, y claro, no es lo mismo ir a jugar contra X equipo a domicilio y tener un 11 determinado o tener un 11 estipulado, pero decir, no, pues es que de esos 11 no puedo contar con 4 porque uno trabaja, porque 2 están malos y porque tiene una boda de un amigo y al final pues tengo que ir con lo que puedo. Entonces yo creo que al tener ahora un Fondal Mario Mayor, y de Guilla me han hablado muy bien, yo no lo conozco, no lo he visto prácticamente jugar, pero un chico joven, un chico que puede ayudar en tareas ofensivas al Aria. Falu pues también le va a dar músculo, le va a dar ilusión también, y luego está Toñito. Entonces son, creo que, piezas que va a poder utilizar de aquí a final de año y le van a venir bien. José, ya para terminar, te voy a preguntar como director, ¿no?, de la Escuela de Entrenadores de la Isla de Lanzarote, por esa paralización, parecía que salía, no salía, ese nivel 2 del curso, que al final todavía no se ha podido echar adelante. La Federación Española acaba de publicar durante este mes de enero dos normativas en relación con la habilitación y con la formación de técnicos. Hay que recordar que
los estamentos de la Federación Española se han renovado durante el año 2018, que hay una nueva dirección en la Escuela Nacional de Entrenadores y que hay que adaptarse a tiempos que requieren nuevos grados de exigencias, ¿no? En ese sentido, la Federación ha incorporado normativa de la Convención de la UEFA, Convención de Entrenadores de la UEFA del año 2015, y ha publicado ya las normas. Ahora mismo las escuelas territoriales, como es la nuestra, la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, están en condiciones de llevar a cabo los cursos de entrenadores de UEFA A y UEFA B, básico y avanzado, o juvenil y regional, para que nos entendamos, ¿no? Además, muy probablemente vamos a tener opción de recuperar para todos aquellos entrenadores que están en posesión del nivel 2, del entrenador regional, un último curso de entrenador nacional con la normativa anterior, para que estos entrenadores no queden fuera de esa nueva reglamentación. Y es cierto que a partir de este momento los futuros cursos de nivel profesional se impartirán en la Escuela Nacional en Las Rozas, mediante un proceso selectivo que será exclusivo para 20 alumnos. Cada anual. Bianual. Bianual, o sea, cada 2 años. Bueno, pues eso supone una reducción evidente del número de entrenadores que pueden acceder a ese curso nacional. José, pues estaremos muy atentos a esas noticias, sobre todo la parte que nos concierne, todas esas modificaciones en la reglamentación después del cambio en la presidencia de la REF. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Marcador, José. Gracias a vosotros por invitarme. Avanzamos, nos quedamos ya sin tiempo, una tertulia muy amena con José León. Seguimos adelante, vamos a repasar la agenda. Repasamos la agenda deportiva y polideportiva del próximo fin de semana en esta sección, como siempre, con Guillermo Uruñuela y con Demelza Villa. Contigo, Demelza, empezamos, hablamos de segunda división, hablamos de la jornada 23ª. Sí, bueno, este sábado a las 8:30, turno para el Tenerife ante el Málaga en el Heliodoro Rodríguez, y el domingo a las 7 de la tarde el Gimnástico, la Unión Deportiva Las Palmas en el Nou Estadi. Una salida complicada para el conjunto amarillo, que tendrá que medirse al Nastic, y veremos a ver si es capaz de ganar, porque ahora mismo el equipo ya tiene que empezar a sumar, y ya no solo una jornada, sino varias consecutivas de 3 para engancharse de manera definitiva a los de arriba. En tercera división, duelo Lanzaroteño-Majorero. El Yaiza con el Cotillo en el Municipal de Yaiza el domingo a las 12, mismo día, misma hora también el domingo a las 12, turno para Lanzarote con el Unión Puerto en el Municipal de Los Pozos. Luego el enfrentamiento entre equipos lanzaroteños y equipos majoreros, y en principio el encuentro de la Unión Deportiva Lanzarote, con su punto de dificultad, son de los que uno tiene que ganar, y también el Unión Suriaiza. Considero que al Cotillo es un partido de los que tiene que poner en rojo para intentar sumar 3 puntos. El interinsular preferente, el Aria, jornada número 20ª. El Aria ante el Arucas este sábado a las 5 de la tarde en el Ladislao Rodrigo Bonilla. Y un Aria que, después de la buena dinámica que hemos comentado en el sumario, tiene que intentar, sobre todo, hacer buenos partidos en casa, que es donde está la salvación. Cambiamos al fútbol doméstico, hablamos de Liga Regional, jornada número 11ª. El viernes a las 9 será turno para los siguientes: el Teguise ante Lanzarote en el Municipal de Teguise, el Altavista con el Arrecife en el Agapito Reyes Viera, el Tite ante el Sporting Tías en el Municipal de Argana, el Taiche ante el 2016 PDC en el Municipal de Taiche, y el sábado a las 3:30, y aquí es el cambio de horario, el Puerto del Carmen ante el San Bartolomé en el Municipal de Puerto del Carmen. Y turno, descanso en este caso, para el Club Deportivo Tinajo. El Tinajo, que haya derrotado el pasado fin de semana, yo creo que en ese duelo de gallitos de la competición tendrá que descansar, y el resto de la competición pues que sigue su curso con un Taiche que de momento es el mejor equipo en cuanto a números se refiere, colocándose líder en solitario. Cambiamos de tamaño de balón, hablamos de balonmano, hablamos de esa primera división nacional masculina. El Gourmet Empate ante el Balonmano Ingenio en el pabellón de Titerroy el sábado a las 6 de la tarde. Un partido que, bueno, ahora mismo tiene que intentar por lo menos acabar con dignidad la temporada, todos los encuentros que quedan, pero no cabe duda de que me imagino que el resto de temporada algo descafeinada para San José Obrero. Y en categoría femenina, competición para nuestros 3 representantes, jornada número 17ª. El turno del Renan Juan Toledo será ante el Palencia el sábado a las 5:30 en el pabellón Mariano Aro, y el sábado, mismo día pero un poquito más tarde, a las 7:30, en este caso el Sonsamas ante el Roda Vigo en el pabellón de San Bartolomé. En la división de honor plata femenina, pero ya pasamos en el grupo B, es turno para el Puerto del Carmen ante el IEN Avia el sábado a las 6 en el pabellón de Tía.
3 equipos lanzaroteños que mantienen una buena dinámica. El Puerto del Carmen, líder e invicto, y tanto Sonsamas como Ronaldo Juan Toledo a seguir sumando para conseguir la permanencia lo antes posible. Pelota grande, hablamos de baloncesto, Liga EVA, Grupo B. El sábado a las 8, la Loe Plus Lanzarote ante el Pozuelo en la Ciudad Deportiva. Y el apartado femenino, Liga Femenina 2, juega el Majec, su jornada número 15ª. Y el Majetía también jugará, este caso el domingo a las 11:30, ante el Provelte Jairis en el pabellón de Tías. Como también hemos comentado, los equipos lanzaroteños del mundo de la canasta que vienen de una derrota, esperemos que empiecen a sumar victorias para conseguir los dos ese objetivo de permanencia. 15ª jornada en la segunda división B de fútbol sala, por último, de Melza. La Tiñosa ante el Galdar el sábado a las 4 en el pabellón Juan Vega Mateos, y el Serviben Taiche ante el Aguías de Terror en el pabellón de Taiche el sábado a las 4:30. Un Serviben con muchos problemas, que ya abandona casi esa posición y esa opción de meterse en la próxima temporada entre los 6 primeros. Viene de caer derrotado y muchas salidas de jugadores, problemas para los de Taiche. Hablamos ahora de los perfiles que tenemos abiertos, les pasamos para que nuestros espectadores puedan interactuar con nosotros. Sí, bueno, ya saben, lo recordamos todos los jueves, yo creo que ya nuestros espectadores lo saben, pero bueno, se lo vamos a recordar otros jueves más, y es que saben que nos pueden seguir a través de las redes sociales, subimos las noticias diarias deportivas de la isla de Lanzarote a nuestros perfiles, bien sea en Facebook, en Radio Marca Lanzarote, o también en Twitter, en @radio_marca_LZTE, y que además también nos puede seguir a través de la radio con nuestro compañero en la 104.5, que tenemos más de 6.000 oyentes, que cada día son más los que nos escuchan y los que nos siguen a través de nuestros digitales, como también puede ser la web www.radiomarcalanzarote.com. Una web, Guille, que como cada jueves destacamos lo más visto, ¿no? Y lo que más han seguido a lo largo de estos últimos 7 días nuestros usuarios. Pues aquí lo tengo apuntado, bueno, de hecho me lo ha apuntado mi compañera Demel. En los últimos días lo más leído y lo más visitado en nuestra página web ha sido las declaraciones de Ada y Villalba, ¿no? Con ese titular de quien no quiere estar en el Majec que no esté, en relación al caso de Jessica, esa salida que yo intuí o leí entre líneas que no le sentó nada bien a Ada y Villalba. Da la sensación, no lo dijo en estas palabras, pero como que Ada y explicaba que básicamente la jugadora les había dejado tirados, ¿no? También hablamos de goles, de ese partido entre la Unión Deportiva de Lanzarote y de San Fernando, que es otra de las piezas más visitadas, y ese relevo que generó bastante controversia en el mundo del ajedrez, esa salida de Cristina Escobar de la delegación y la llegada de Lorenzo Lemao, pues bueno, son los temas que por lo menos así nos lo marca nuestro digital más seguido. Ahí lo tienen en www.radiomarcalanzarote.com para estar permanentemente actualizados sobre el deporte de la isla. Gracias, Guille, gracias de Mesa, nos vemos de nuevo el próximo jueves y ustedes esperamos que se hayan divertido con el programa, con este repaso al deporte insular, que tengan un muy buen fin de semana y que sean felices.